pues buenos días para todos. Mi nombre es Natalia Martínez, yo soy residente de pediatría de la Universidad de Antioquia y en esta oportunidad, bajo la asesoría de la doctora Angélica Arteaga, neuropediatra, les vamos a presentar un caso clínico que quisimos denominar si no es un tumor cerebral, ¿qué otra cosa puede ser? Entonces esta es la propuesta del contenido para la charla. Inicialmente pues les voy a presentar el caso clínico, voy a tener unas preguntas y espero contar pues con su amable participación. Posteriormente vamos a hacer pues la revisión del tema, incluyendo la definición de la entidad, la epidemiología, la etiología, la fisiopatología, clínica, diagnóstico, manejo y pronóstico. Entonces vamos a empezar con el caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 2 años, escolarizado, residente en Medellín, que ingresó el 25 de enero del 2020 a la clínica León 13 acompañado de sus padres. Y el motivo de consulta está convulsionando. En la enfermedad actual, los padres relatan que el niño se levantó a las 6 de la mañana, estuvo jugando con sus padres, posteriormente se recostaron y el niño se estaba tomando un tetero. El padre se quedó dormido unos minutos y lo despertó un sonido tipo quejido que hacía el niño. Cuando lo observaron, lograron identificar que el paciente tenía aversión cefálica y ocular, con movimientos clónicos de la cabeza y del hemicuerpo derecho y palidez. No había cianosis, cialorrea o pérdida del control de esfínteres. La duración aproximada fue de 1 hora, los movimientos pararon cuando ellos llegaron a urgencias y el posictal duró de 1 a 2 horas. Posterior a la crisis y que el paciente pues se empezó a recuperar del posictal, se pudo identificar que el paciente quedó con una marcha hemiparética derecha y una hiperreflexia quiliana derecha que resolvió pues en poco tiempo. En cuanto a la revisión por sistemas, tenemos que el paciente el día anterior presentó múltiples episodios eméticos y deposiciones diarreicas sin moco ni sangre que se manejaron en casa con suero oral y al momento de la consulta, al parecer, pues ya estaban controladas. También es importante mencionar que se identificó que a los 9 meses el paciente presentó un primer episodio de desconexión del medio, conversión de la cabeza y la mirada hacia la derecha, movimientos clónicos de la cabeza con una duración de 2 a 3 minutos y un posictal de 10 a 15 minutos. Y a los 12 meses repitió una nueva crisis de similares características. Ellos habían consultado a pediatría y a neurología infantil, realizaron electroencefalograma, pero desafortunadamente no contamos con los resultados y no se logró definir ni un diagnóstico ni se indicó un manejo para la casa. Y también se mencionó que hace 1 año le salió al niño una mancha que ellos mencionan coloradita en el párpado izquierdo, que con el paso de los días se fue volviendo blanca, le ha crecido y no ha recibido tratamiento. En los antecedentes, entonces, fue un fruto de un primer embarazo controlado con un diagnóstico de un RCIU tipo 1, una cesárea a las 37.2 semanas indicada por alteración del Doppler, con un peso al nacer menor del percentil 3, aparentemente una adaptación neonatal espontánea, estuvo hospitalizado por 3 días y egresó con plan canguro. En cuanto al neurodesarrollo, todo se encontraba pues adecuado para la edad, cada hito se encontraba adecuado para la edad, y hospitalarios estuvo ingresado por una neumonía por gérmenes atípicos a los 12 meses, tenía las inmunizaciones completas, no había antecedentes farmacológicos, quirúrgicos o alérgicos, y los padres manifestaban no ser consanguíneos, no hay antecedente de epilepsia en la familia, y una tía materna tiene discapacidad cognitiva. Entonces, en el examen físico tenemos un paciente con signos vitales dentro de normalidad, un peso de 11 que le da en menos 1.7 desviaciones estándar. Empezamos entonces ya con un perímetro cefálico adecuado, una fontanela anterior puntiforme. En la región frontoparietal izquierda tenía una placa rosado amarillenta sebácea de 1 por 3 centímetros. En el párpado izquierdo una mácula acrómica irregular que casi ocupaba pues todo el párpado, y en la frente tenía una mácula hipocrómica irregular un poco más pequeña. El paciente pues tenía simetría facial, un lenguaje claro, el cuello era normal, la parte cardiopulmonar y el abdomen también eran normales. Tenía una fuerza muscular de 5/5 segmentaria, unos reflejos osteotendinosos normales y simétricos, tono y marcha normales, y una respuesta plantar flexora bilateral.
Entonces, en resumidas cuentas, en la parte neurológica era un paciente alerta, activo, reactivo, que seguía órdenes simples, sin déficit de pares craneales, sin movimientos anormales y sin signos de irritación meningia. En el momento del examen físico, como les comento, ese déficit que se identificó de la hemiparesia ya había cedido. Entonces acá viene la primera pregunta para ustedes y es ¿qué tipo de crisis creen que viene presentando el paciente y qué posible etiología puede sugerir este cuadro clínico? Entonces los que quieran participar, por favor abren su micrófono. Natalia, buenos días. Pues el Bueno, tipo de crisis que están describiendo son un tipo de crisis focales y dentro de la posible etiología, pues entra como en perspectiva evaluar la posibilidad de algún síndrome neurocutáneo por las lesiones que se describen tanto hipocrómicas como acrómicas y esa placa sebácea que no sé si se puede como interpretar como unos angiofibromas que podrían producirse en la esclerosis tuberosa. La otra cosa que se puede tener en cuenta, digamos, en este sentido, es que también pueden ser crisis provocadas porque el día anterior tuvo como un claro cuadro gastrointestinal que también pudo haberlo llevado a una deshidratación y un trastorno hidroelectrolítico, que también sería pues pertinente como tener en consideración ahí. claro que sí, muchas gracias, Sergio. Hola Natalia, pues yo pienso que ha tenido 3 crisis no provocadas, aunque también me llama la atención lo que dice ahorita Sergio en la última, pero el niño había despertado bien y no tenía como ninguna alteración ahorita en la mañana, pues cuando se presentó esta última crisis. Yo las caracterizo como unas crisis, 3 crisis no provocadas de inicio focal, que me llama la atención las iniciales que fueron como no motor inicialmente, o sea, tuvo como una detención del comportamiento y después tuvo un componente motor crónico de predominio derecho, con pérdida de la conciencia. Está como muy localizada en la parte derecha, entonces yo creería que tiene algo a nivel izquierdo, a nivel cerebral. Y también pienso lo mismo que Sergio de un síndrome neurocutáneo, posiblemente esclerosis tuberosa, por las lesiones hipopigmentadas que tiene en la cara. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, sí, tienen toda la razón. La conducta pues, que se llevó inicialmente, el paciente en el servicio de urgencias fue impregnado con levetiracetam, una dosis de 60 miligramos kilo y se dejó un mantenimiento de 50 miligramos kilo día. Y fue evaluado por neurología infantil, quien consideró pues, un paciente con un antecedente de un bajo peso, con un adecuado neurodesarrollo, sin antecedentes familiares de importancia, que al momento presentó un cuadro de eventos paroxísticos repetitivos, ya en total 3, inicialmente de características focales. Esto ya pues hacía que el paciente encajara en el concepto de epilepsia. Hospitalizado actualmente por una crisis que configura un estatus epiléptico y pues actualmente con un cuadro de epilepsia focal posiblemente sintomática. Entonces, como mencionaron ustedes, lo más importante actualmente es descartar que no haya una lesión estructural a nivel del sistema nervioso central, entonces evaluar con neuroimagen. En este momento, dadas las características de la crisis convulsiva, entonces se indicó manejo con carbamazepina, se inició a 9 miligramos kilo día y se indicó pues el ascenso gradual. Estos fueron los paraclínicos que se tomaron inicialmente, todos dentro de normalidad, un hemograma, BCG, un extendido de sangre periférica, función renal, hepática y electrolitos, que por ejemplo, como Sergio lo mencionó, esta era una de las posibilidades, aunque el paciente clínicamente cuando ingresó pues no lucía deshidratado. Igual estaban normales. Inicialmente también se tomó un electroencefalograma convencional que pues no mostró ninguna alteración, entonces se decidió hacer un video de electroencefalograma prolongado que nuevamente salió dentro de parámetros normales. Entonces al paciente se le realizó una resonancia magnética de cráneo. Acá les muestro una secuencia T2 coronal y axial, donde se logra ver una lesión hiperintensa subcortical frontal izquierda, con compromiso de la corona radiada y extensión a la rodilla del cuerpo calloso, con unas medidas de 38 por 12 por 13 milímetros. Ya en la secuencia FLAIR, pues también se comporta hiperintensa y en la secuencia de susceptibilidad logramos observar que dentro de la lesión hay unas lesiones puntiformes hipointensas que sugieren pues la presencia de focos hemorrágicos.
En esta reconstrucción coronal a partir de un T1 se evidencia que la lesión no logra captación del medio de contraste, y acá en esta imagen evidenciamos que no hay aumento de la perfusión, lo cual indica que no hay neoangiogénesis. Entonces fue llevado a un staff por parte de Neurología Infantil y Neuroradiología. Se concluyó que por tratarse de una lesión de la sustancia blanca que no captaba el contraste sin restricción de la difusión ni perfusión, la impresión diagnóstica principal era una lesión tumoral. También ante la presencia de pequeñas hemorragias en el parénquima no se descartó malignidad, y la impresión diagnóstica que tuvieron fue un oligodendroglioma versus un oligodendrosarcoma. Entonces indicaron remisión a un centro de alta complejidad donde hubiera disponibilidad de neurocirugía infantil para lograr pues una realización de una biopsia cerebral, de manera que se pudiera aclarar el diagnóstico y se pudiera orientar el plan de manejo. El paciente fue remitido al Hospital Universitario San Vicente Fundación. Allí fue evaluado por neurocirugía infantil, quienes plantearon la posibilidad de hacer una resección completa, obviamente con alto riesgo de secuelas, y por esta razón el padre del niño no aceptó la cirugía. De esta manera pues se indicó seguimiento ambulatorio, y es lo que voy a mostrar a continuación. También el paciente fue evaluado por dermatología, quienes encontraron pues las lesiones en piel sugestivas de vitiligo, por lo que pues le explicaron al padre en qué consistía la enfermedad, cuál era el pronóstico, e indicaron manejo con mometasona y tacrolimus. Entonces acá en la parte del seguimiento, recordemos que el paciente ingresó en enero del 2020, ya para marzo del 2020, tenemos que no toleró el ascenso de carbamazepina, se tornaba muy somnoliento, por lo que se indicó pasar a levetiracetam. Sin embargo, el 17 del mismo mes, de marzo del 2020, el paciente aún tomando dosis subóptimas de carbamazepina y sin lograr haber iniciado el levetiracetam, volvió a presentar una crisis de similares características, fue hospitalizado, y allí pues se ajustó el manejo y se dio egreso con la dosis adecuada de levetiracetam. Entonces el último contacto que teníamos con él era en marzo. Ya en octubre del 2020 volvemos a ver al paciente, se documenta que lleva 6 meses y medio sin crisis, pero llama la atención que la lesión dérmica frontoparietal que tenía ha progresado. La que mencionábamos inicialmente como una placa sebácea rosada amarillenta frontoparietal izquierda de 1 por 3 centímetros había aumentado de tamaño y había cambiado sus características. Entonces les voy a mostrar las imágenes que logramos obtener. Entonces acá, la primera podemos ver pues una placa alopécica, esclerótica, hipopigmentada, que iniciaba pues en la región frontal izquierda y se extendía a la región parietal ipsilateral. Además de esto, se documentó la aparición de una lesión atrófica, esclerótica, hipopigmentada oblicua localizada en el dorso, y esto pues era algo nuevo. Entonces, basado pues en la evolución que hemos tenido y las imágenes que acabo de mostrar, ¿qué impresión diagnóstica les sugiere a ustedes estas lesiones? Pues podrían ser hemangiomas en fase involutiva o lo que va quedando. Pues especialmente la lesión de atrás me pareció que podía ser un hemangioma en fase involutiva, y en ese orden de ideas pues podría ser algo como parecido a un síndrome de Faces o alguna de estas lesiones que hacen, además de los hemangiomas, lesiones a nivel del sistema nervioso central de tipo vasculares. Listo, muchas gracias. No sé si alguien más quiera participar. Bueno, entonces, el paciente para esa consulta, que fue en octubre del 2020, traía una biopsia de la lesión en piel que documentaba que se trataba de una morfea. También traía una resonancia magnética de control realizada el 23 de septiembre del 2020, que mostraba que la lesión cerebral izquierda no había tenido progresión y que se relacionaba con el trayecto de la cicatriz de la biopsia cutánea. Entonces se interrogó la posibilidad de una morfea. En esta consulta pues se ajustó el levetiracetam por peso y se solicitó nuevamente un staff. Esa es la resonancia magnética de cráneo de control del paciente, donde en estas secuencias T2 coronal y axial vemos una lesión hiperintensa que habíamos conocido previamente, pero que no ha progresado. De hecho, se logra ver un menor compromiso del cuerpo calloso y ahora reemplazada por una lesión quística.
Llama la atención la lesión en el cuero cabelludo, donde logramos ver como cierta atrofia acá de los tejidos blandos, y pues en las demás secuencias nuevamente no se encontró captación del contraste ni restricción a la difusión. El paciente fue llevado a un staff donde se consideró pues una lesión cerebral estable que se correlaciona con morfea en cuero cabelludo. Entonces, posiblemente se tratara de una lesión inflamatoria de la sustancia blanca. Se tuvo una impresión diagnóstica de esclerodermia lineal en golpe de sable, que requiere un control de la enfermedad reumatológica para lograr como estabilidad de la lesión a nivel del sistema nervioso central, y ese sería pues el manejo. Entonces, en esta oportunidad vamos a hacer la revisión acerca de esclerodermia lineal en golpe de sable. Para empezar, entonces, tenemos que la esclerodermia fue descrita por primera vez por Hipócrates. Se trata de una esclerosis sistémica y la palabra deriva del griego escleros, endurecido, y dermis, piel. Por su parte, la esclerodermia localizada, que es lo mismo que decir morfea, es un trastorno fibrosante que afecta la piel y los tejidos adyacentes. Generalmente afecta casi de manera exclusiva el músculo, el cartílago y el hueso. Acá es muy importante que pongamos un poco de atención. Recordar que la esclerodermia juvenil localizada tiene múltiples clasificaciones. Esta es una de las clasificaciones presentadas en el 2004 por la Sociedad Europea de Reumatología Pediátrica, y según pues, lo que pude revisar, me doy cuenta que es la clasificación que más avalada está pues, hasta el momento. Entonces hablamos de que la esclerodermia juvenil localizada se puede dividir en morfea circunscrita, morfea lineal, morfea generalizada, y ojo, porque morfea generalizada no es lo mismo que esclerodermia como tal, que esclerosis pues sistémica. La morfea, pues porque recordemos que esta definición de morfea está haciendo alusión casi exclusivamente al compromiso de la piel y los tejidos adyacentes. Está la morfea panesclerótica y la morfea variante mixta, que es cuando combinan más de dos o más de estas variantes y ocurren el 15%. Nosotros vamos a prestar principal atención a la morfea lineal, que es la que más frecuentemente ocurre en niños. Entonces, hay tres variantes: la variante del tronco y las extremidades, la variante de la cabeza, que es denominada en golpe de sable. Entonces, acá vamos a detenernos un momento y vamos a encontrar que son lesiones induradas que van a afectar la cara y el cuero cabelludo del área frontoparietal, y puede comprometer el músculo, el hueso e incluso el sistema nervioso central. Y también está el síndrome de Paris-Romberg, o también denominado atrofia hemifacial, que acá vamos a ver que estos pacientes comparten muchas características con la esclerodermia lineal en golpe de sable, y que se hace importante hacer como una diferenciación entre estas dos entidades, que más adelante las vamos a mencionar mejor, recordando que la esclerosis lineal en golpe de sable y el síndrome de Paris-Romberg coexisten en un 20 a un 37%. Entonces, la esclerosis lineal en golpe de sable se trata de un cuadro clínico donde destaca una banda cutánea esclerótica en el área frontoparietal de la cabeza, que se va a asemejar a una herida profunda causada por un sable. La epidemiología de la esclerodermia localizada, estamos hablando de una incidencia anual de 0.4 a 2.7 por 100.000 personas. La esclerodermia localizada es 2 a 3 veces más frecuente que la esclerosis sistémica, es más frecuente en mujeres, con 2.4 a 4.2 casos en mujeres por un hombre, más frecuente en la raza blanca, hasta un 82%. La prevalencia es similar en niños y en adultos, lo que cambia es el pico de aparición de la enfermedad. Entonces, en la edad pediátrica estamos hablando de un pico de 2 a 14 años, y en los adultos de 40 a 50 años. La morfea lineal, como ya lo mencionamos anteriormente, es la más común presentada en los niños. Y dentro de la morfea lineal se encuentra la esclerodermia lineal en golpe de sable, que es una de sus formas más raras. En cuanto a la etiología, entonces tenemos que no es muy clara al momento, se plantean varios factores, dentro de ellos el principal pues
es el componente genético que va a llevar a producción de autoanticuerpos contra células endoteliales. Entonces, pues va a predisponer a autoinmunidad. De hecho, el 2 al 5% de los niños y el 30% de los adultos tienen antecedente de enfermedad autoinmune como vitiligo, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, diabetes mellitus tipo 1 o colitis ulcerativa. También está la parte de la predisposición causada por infección. Estamos hablando de que esto va a tener un compromiso, pues una cascada inflamatoria que puede generar lesión vascular y de ahí arrancar el proceso pues de la morfea. Y también están factores ambientales como por ejemplo el trauma, que bien sea mecánico o también se ha hablado trauma por vacunación, no propiamente por el inóculo, sino por el trauma pues de la inyección. Está la radiación que se ha estudiado más que todo en adultos, pues en mujeres con diagnóstico de cáncer de mama que han sido expuestas a radiación, y también están los medicamentos, bien sea por la parte del contacto directo que hace pues con el organismo o por la predisposición a la formación de autoanticuerpos que generan lesiones vasculares. Entonces acá tenemos el bisoprolol, la bleomicina, la de penicilamina, vitamina K1, bromocriptina, carbidopa, pues entre otros. La fisiopatología tampoco es muy clara. Tenemos entonces que la esclerosis pues tiene 3 componentes. Vamos a empezar hablando de la activación de los linfocitos T, y es que esta activación va a llevar a la producción de unas citoquinas proinflamatorias. La producción de la morfea tiene 2 fases, una fase inicial inflamatoria y una fase tardía, que más adelante pues les voy a explicar. Pero entonces acá es para comentar que en la fase inicial el predominio es TH1 y TH17, en la fase tardía ya es más predominio TH2. Lo cierto es que esta activación va a regular de manera positiva la producción de moléculas de adhesión, factores de crecimiento, interleuquinas 4, 6 y 8, que lo que van a hacer es aumentar la producción de colágeno. Y aquí vamos al segundo componente de la esclerosis, que es la alteración en la producción del tejido conectivo. Lo que vemos es que hay un desbalance, entonces se va a aumentar la producción de colágeno, por lo que ya vimos de la activación de los linfocitos T, pero de la misma manera se ha documentado que hay una inhibición de la destrucción de colágeno por medio de autoanticuerpos dirigidos contra la colagenasa MMP1, perdón. Entonces, lo que vamos a ver acá es que este desbalance va a generar un exceso de colágeno y esto nos va a llevar a una fibrosis. Y por último está el daño de los vasos sanguíneos, que como ya vimos anteriormente en la etiología, muchas de las hipótesis que se tienen van a llevar a lesión de los vasos. Entonces, este daño de células endoteliales va a aumentar la permeabilidad vascular, llevando un infiltrado inflamatorio mononuclear de predominio perivascular, con un engrosamiento de la capa íntima, un ensanchamiento de los vasos. Hay pérdida de la elasticidad y la fibrosis vascular, predisposición a la oclusión, y esto va a llevar a eventos trombóticos que llevan a más fibrosis y lesión orgánica, como un círculo vicioso. Entonces, en cuanto a la clínica, tenemos que hay un compromiso de la frente y del cuero cabelludo en forma de placas alopécicas atróficas en patrón lineal, como lo podemos observar acá, que deforma el hueso, generando lesiones deprimidas de preferencia parietal, más frecuentemente unilateral, aunque se han reportado casos, hasta el 25% de los niños con enfermedad lineal pueden tener compromiso bilateral. Y de manera más rara, por decirlo de alguna manera, puede afectar la región periorbitaria, la nariz, mejillas, labios, mentón y cuello. Es importante mencionar que la esclerodermia lineal se diferencia de la esclerosis sistémica, o en general las esclerodermias localizadas se diferencian de la esclerosis sistémica por la ausencia de esclerodactilia, fenómeno de Raynaud, cambios capilares del lecho ungueal. Entonces acá quiero que pongamos una principal atención, porque la imagen que nosotros nos vamos a llevar de el golpe de sable pues en la cabeza, esa lesión no aparece súbitamente así, sino que tiene como un proceso, y es importante nosotros identificarla y tenerla como posibilidades diagnósticas, ¿verdad? Entonces, en la fase aguda inflamatoria nosotros vamos a ver un área blanca, brillante e indurada, rodeada por un halo eritematoso. También pueden aparecer máculas o placas eritematosas o violáceas oscuras que luego evolucionan a un centro blanco esclerótico con borde generalmente hiperpigmentado.
Y ya esto puede durar aproximadamente 2 a 5 años. Posteriormente va a la fase tardía, donde aparecen placas hipo o hiperpigmentadas. Las placas hipopigmentadas denominan que son como un color marfil. Son placas escleróticas que no tienen anexos, es anhidrótica y está rodeada generalmente por un borde violáceo. Entonces acá les presento la patología como para hacer un poco de diferenciación de qué está sucediendo debajo de estas lesiones. Entonces en la parte temprana tenemos un infiltrado mononuclear y un ensanchamiento de haces de colágeno. Ya en la fase tardía vemos que hay un mínimo infiltrado de predominio de células plasmáticas con mucho colágeno ensanchado, incluso que puede llegar hasta el tejido celular subcutáneo y la grasa, que da un aspecto de cuadrícula y genera pues la pérdida de la arquitectura fibrilar, con pérdida de glándulas endocrinas y pérdida de vasos. Entonces vamos ahora a detenernos un poco en el síndrome de Parry-Romberg, y es que la esclerodermia lineal en golpe de sable y el síndrome de Parry-Romberg pues hacen parte de la esclerodermia lineal, como ya mencionamos previamente, y tienen una similar edad de inicio y similar curso de la enfermedad, pero tienen diferencias en su presentación clínica. Recordar que incluso pueden coexistir hasta en un 20 a un 37%. En esta imagen podemos ver una paciente adulta joven que tiene diagnóstico de las dos entidades. Entonces, en esta tabla estamos como las diferencias clínicas que podemos encontrar. Por la parte de la esclerodermia lineal en golpe de sable, que ya la hemos mencionado, estamos hablando de que hay una afectación principalmente de la frente y del cuero cabelludo, con predominio pues del área parietal, donde vamos a ver una induración pues con un engrosamiento de la piel y puede haber pues una atrofia de los tejidos subyacentes. Ocasionalmente esta esclerodermia lineal podría afectar debajo de la frente, ocasionalmente podría ser bilateral y tenemos un compromiso sistémico y el más importante pues a nivel del sistema nervioso central, que ya lo vamos a mencionar. Por su parte, el síndrome de Parry-Romberg es muy importante tener en cuenta que generalmente la piel no se ve afectada, pero lo que vamos a notar es una atrofia que principalmente ocurre en la mejilla y puede tomar la nariz, generalmente es unilateral, y también es muy importante recordar que en esta entidad también puede haber compromiso del sistema nervioso central. Entonces, aunque la morfea pues es un trastorno que se localiza en la piel, los pacientes con esta enfermedad pueden tener síntomas sistémicos, principalmente astenia, dinamia, fatiga, artralgias, mialgias. Entre más extensa y profunda sea la afección del proceso fibroso, pues va a aumentar la posibilidad de identificar alguna alteración de órganos internos. El compromiso más temido de la esclerodermia lineal en golpe de sable es el compromiso del sistema nervioso central, que ocurre aproximadamente en un 20%, y también podemos tener compromiso oftalmológico hasta en un 15%. Por la parte oftalmológica, entonces podemos encontrar esclerosis de las estructuras de los anexos, uveitis anterior. Importante recordar que cuando un paciente con estos diagnósticos tiene compromiso ocular, es muy frecuente que al mismo tiempo tenga compromiso del sistema nervioso central. Y es por esto que los pacientes que tienen como tal compromiso facial lineal por esclerodermia requieren seguimiento oftalmológico periódico, más o menos cada 3 a 4 meses durante los primeros 3 años. En cuanto al compromiso del sistema nervioso central, algo que quiero dejar muy claro, y es que generalmente los síntomas neurológicos aparecen después de los signos cutáneos, incluso meses o años, pero se han reportado casos hasta en el 16%, los síntomas neurológicos aparecen primero que las manifestaciones cutáneas. Y recordar que la actividad de la lesión dérmica no va a relacionarse directamente con el compromiso pues, orgánico, bien sea del sistema nervioso central o el compromiso oftálmico. Entonces, dentro de las manifestaciones que podemos tener, lo más frecuente es encontrarnos con una epilepsia, que ocurre hasta en un 73%. Lo más frecuente es que se generen crisis focales con alteración de la conciencia. Es importante mencionar que los artículos reportan que las lesiones que produce la esclerodermia lineal en golpe de sable
da focos muy epileptogénicos, incluso más epileptogénicos que los producidos por otras enfermedades autoinmunes. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. También se puede presentar cefalea hasta en un 35%, lo más frecuente es que sea de características migrañosas, menos frecuente el déficit neurológico y el desorden de los movimientos, sobre todo tipo distonía. Está la neuralgia del trigémino, y en cuanto a la parte neuropsiquiátrica, que abarca casi un 15%, podríamos encontrar deterioro cognitivo progresivo y cambios comportamentales. Entonces, para evaluar el compromiso del sistema nervioso central, nos basamos pues en neuroimagen. Los hallazgos más frecuentes se encuentran de manera ipsilateral a las lesiones dérmicas, pero hay casos reportados donde las lesiones se encuentran de manera contralateral. Los hallazgos que podemos encontrar y que son, pues, digamos, más típicos de esta entidad, sin decir, pues, que sean específicos de ella, está la atrofia cortical focal leve, la hiperintensidad en T2, sobre todo en sustancia blanca subcortical, cuerpo calloso, ganglios basales y tronco encefálico. También están las calcificaciones en ganglios basales, tálamo, núcleo dentado, sustancia blanca, y puede observarse un realce del parénquima y de las leptomeninges. Importante recordar que los síntomas neurológicos no van a predecir anomalías estructurales, porque si bien se han encontrado casos en los que pacientes sintomáticos tienen neuroimagen normal o pacientes asintomáticos tienen neuroimagen anormal. En todo caso, la mayoría de niños con alteración de la neuroimagen son sintomáticos. Acá les muestro la imagen que encontré en un artículo, habla de una niña de 8 años, estamos mostrando una secuencia T2 FLAIR, donde vemos una lesión de la sustancia blanca, una lesión hiperintensa subcortical, pero puse esta imagen especialmente para tener en cuenta, para que tengamos en cuenta siempre que puede haber o que se puede observar a este nivel un adelgazamiento del cuero cabelludo e incluso del hueso frontal y parietal. Entonces, para tener en cuenta pues que en el momento de la evaluación de una neuroimagen, pues también es muy importante y muy valioso los datos que nos puedan arrojar pues la imagen de las estructuras extracraneales como tal. Entonces acá les presento un estudio que fue publicado en el 2020 en el Journal of Child Neurology, un estudio retrospectivo que evaluó 16 años en el Hospital Infantil de Pittsburgh, evaluó 73 pacientes con esclerodermia lineal en golpe de sable o síndrome de Parry-Rumberg, o las dos cuando coexistían, en pacientes de 6 meses a 18 años, y pues la indicación era que todos tuvieran neuroimagen. Acá lo que se encontró fue que el 53% de los casos fue de sexo femenino, el 48% de los casos cursó con cefalea o epilepsia. El 34% de neuroimágenes fue anormal, con un 88% de lesiones ipsilaterales de predominio izquierdo. El 76% tuvo compromiso de sustancia blanca, más frecuente hiperintensidad en T2, como lo hemos visto previamente. El 44% tuvo lesiones en la secuencia de susceptibilidad, sobre todo por calcificaciones o focos pues, hemorrágicos. Entonces, lo que se concluyó pues, es que las lesiones de estas entidades más frecuentemente son unilaterales, supratentoriales, sin realce y estables a un año. En cuanto al diagnóstico, tenemos que es un diagnóstico clínico basado pues en las características de las lesiones de la piel y los tejidos blandos. Muchas veces nos podemos ayudar de biopsia en la piel con las características pues que ya mencioné previamente. No existe pues una prueba de laboratorio diagnóstica y los paraclínicos no son rutinarios. En todo caso, podría encontrarse una eosinofilia, puede haber ANAS positivos en patrón homogéneo de 20 a 80% y anticuerpos antitopoisomerasa 2 alfa en un 76%, pero recordemos que nada de esto es específico de la enfermedad. Y en cuanto a la biopsia cerebral, definitivamente no es rutinaria, y en los casos pues que hay reportados mencionan pues que se encuentra un infiltrado linfocitario perivascular de células T con una gliosis que nos sugiere pues un proceso inflamatorio crónico, vasos dilatados con engrosamiento de la íntima, calcificaciones intraparenquimatosas y esclerosis leptomeningia en banda. Todo esto nos hace pensar pues que la fisiopatología del compromiso a nivel del sistema nervioso central tiene que ver con un compromiso vasculítico.
Entonces, muy importante el diagnóstico, sabiendo que es un diagnóstico clínico, y es que todos los pacientes deben tener una neuroimagen al diagnóstico. Y se debe realizar un seguimiento con neuroimagen para identificar progresión, aún en pacientes asintomáticos, por lo que mencioné previamente. Lo ideal con ellos sería durante la fase activa hacer resonancia magnética anual, y ya cuando se logra estabilización se podría evaluar pues la realización de esta neuroimagen cada 3 años aproximadamente. En cuanto al tratamiento, entonces recordemos que es una entidad relativamente rara, no hay suficiente evidencia y tampoco hay una herramienta validada para lograr evaluar la mejoría clínica de estos pacientes. Entonces no existe un tratamiento realmente universal. Lo que se propone pues es un manejo multidisciplinario que incluya pediatra, reumatólogo, neurólogo, dermatólogo, y en el caso pues de la esclerodermia lineal en golpe de sable, el manejo debe ser sistémico a diferencia de otras esclerodermias localizadas. Lo que se propone pues es esteroide sistémico por 3 meses, puede ser oral o pulsos de metilprednisolona mensuales, asociado a metrotexate 15 miligramos metro cuadrado semana por 24 meses, que es lo que ha demostrado tener menor pues recidiva de la enfermedad. Y ya en los casos refractarios al metrotexate, recordemos pues que se podría usar micofenolato mofetil. Muy importante, quiero dejar claro acá una cosa, y es que las crisis epilépticas de estos pacientes se van a manejar de manera rutinaria, pues de acuerdo al tipo de crisis que se presente el paciente. Por ejemplo, nuestro caso clínico nos muestra un paciente con unas crisis focales con alteración de la conciencia, y en él pues está bien, por ejemplo, iniciar pensando en una carbamazepina. Sin embargo, pues es importante también dejar claro que en el caso de que un paciente pues haga un estatus epiléptico, no es necesario como saltar los pasos de manejo. Ellos se pueden manejar inicialmente con benzodiazepina, y si es necesario segunda línea, podrían manejarse muy bien con fenitoína o fenobarbital, sin necesidad pues de acudir directamente al levetiracetam, como fue nuestro caso. En cuanto al pronóstico, entonces tenemos que generalmente tiene un curso benigno. Pueden persistir las cicatrices y la alopecia, pero el componente inflamatorio suele resolver, y de esta forma las lesiones cerebrales suelen ser estables. Sin embargo, el retraso en el inicio del tratamiento sistémico se ha asociado a una actividad más prolongada de la enfermedad y una mayor tasa de recaídas, por lo que es muy importante pues tenerlo siempre como diagnóstico diferencial, pues cuando sea el caso, para poder iniciar un manejo de manera oportuna. Y en estudios han demostrado pues que la duración media de la enfermedad en pacientes pediátricos con esclerodermia lineal fue de aproximadamente 13 años. Para finalizar, entonces las conclusiones son pues que la esclerodermia puede ocurrir en una forma localizada, que también es denominada morfea, que va a afectar directamente la piel y los tejidos subyacentes. La morfea lineal es la más frecuente en pediatría, y dentro de esta morfea lineal, la esclerodermia lineal en golpe de sable pues es una forma rara, que va a afectar la frente y el cuero cabelludo, y en el 20% de los casos afecta el sistema nervioso central. Se ha asociado con síntomas como epilepsia, migraña e incluso déficits neurológicos focales. Ya los hallazgos en neuroimagen, porque recordemos que estos pacientes siempre deben tener neuroimagen al diagnóstico, independiente de los síntomas que tengan. Entonces los hallazgos en neuroimagen generalmente son unilaterales, supratentoriales, incluyen atrofia, hiperintensidad en T2, calcificaciones, y generalmente son estables en el tiempo. Los signos cutáneos comienzan en la infancia y en la adolescencia y preceden a los síntomas neurológicos en meses o años, aunque recordemos que hay casos reportados pues donde los síntomas neurológicos aparecen primero. Y finalmente, lo que quiero pues que llevemos todos de manera pues recalcada para la casa, es que se debe tener en cuenta la esclerodermia lineal en golpe de sable como un diagnóstico diferencial. Obviamente no es algo frecuente, pero lo debemos tener en cuenta ante un paciente con lesiones dérmicas en cara y cuero cabelludo, y que tengan hallazgos neuroradiológicos unilaterales inusuales. Entonces, pues esa sería toda la presentación. Gracias por la atención. Quedo atenta pues si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Natalia. Muy bien, excelente la presentación del caso. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para Natalia? La doctora Angélica quiere hacer algún comentario. Buenos días, muchas gracias. Natalia, te felicito. Excelente exposición, muy bien documentada, muy bien preparada.
Y yo pues no, lo único que quisiera de pronto recalcar, porque Natalia ya lo ha dicho en múltiples ocasiones, es sobre todo guiarse por la clínica, ¿cierto? Y mirar que de todas formas un electroencefalograma normal no descarta epilepsia. Este niño tuvo todos sus electroencefalogramas normales. Siempre que estemos ante crisis focales es necesario hacer una neuroimagen y en epilepsia la imagen ideal es la resonancia magnética. Siempre por encima de una tomografía, si el niño es estable, siempre hacer una resonancia magnética. En este caso, prestar mucha atención a las lesiones en piel. La impresión diagnóstica inicial pues, de la lesión pequeña que tenía este niño en cuero cabelludo fue un nebus sebáceo de Jason, que también puede estar relacionado con displasias corticales. Entonces, en ese caso, siempre hacer la imagen, ojalá con contraste, para hacer diagnósticos diferenciales también con tumores. Y pues de pronto que este niño nos dejó una enseñanza, y es que afortunadamente el papá no aceptó una cirugía resectiva agresiva, porque miren que nos encontramos con una lesión que en el tiempo se va a comportar de una manera muy estable, y seguramente si se hubiera de pronto hecho esa resección, este niño estuviera hemipléjico y quién sabe con qué otro tipo de secuelas. Entonces, siempre como hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades y más si hay lesiones en piel asociadas. Muchas gracias, doctora Angélica. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Dice, el doctor Andrés Patiño pregunta, en este caso la epilepsia fue de inicio focal y posteriormente se generalizó. ¿El tratamiento de esas epilepsias se hace como epilepsias focales o generalizadas? Bueno, en este caso el niño tenía crisis focales porque siempre comprometieron un solo hemicuerpo, que fue el hemicuerpo derecho. Ahora, en caso de que una crisis inicie focal y luego se generalice, la epilepsia siempre se va a tratar como focal, porque ese es el origen. Entonces, si yo tengo un niño que primero desvía la cabeza a la derecha, pero luego tiene una tonicoclónica generalizada, el origen es focal, el tratamiento de elección sería una carbamazepina, o en dado caso que haya efectos secundarios, un levetiracetam. Pero la epilepsia siempre se clasifica por cómo inicia la crisis. Muchas gracias, doctora Angélica. Bueno, Natalia, te felicito. La verdad es que la revisión desde el punto de vista pues de reuma fue muy bien, o sea, estuvo muy bien. Se revisaron los artículos más importantes. Un par de comentarios pues que tenía pues y más para que todos aprendamos. Los pacientes con esclerodermia localizada, en el caso del golpe de sable, puede que tengan solamente golpe de sable. O sea, en este caso este niño tenía lo que llamamos una esclerodermia localizada mixta, porque fuera de la lesión que tenía en cara, tenía esa pequeña placa en la región dorsolumbar, entonces tiene dos tipos distintos, entonces eso configura pues una clasificación mixta, pero usualmente el paciente puede tener solamente el compromiso en la carita y no tener nada más. La recomendación desde el punto de vista clínico es que cuando ustedes vean esas lesiones que se localizan en línea media o lesiones que estén pues en cuero cabelludo o en la región frontal, primero que hagan un seguimiento, ¿cierto? Para que puedan mirar qué cambios tiene el comportamiento en el tiempo las lesiones, y segundo, que palpen las lesiones. Es muy, muy, muy importante palpar, o sea, no solamente mirar la lesión, sino palparla para ver si hay atrofia o para ver si hay compromiso de tejidos más profundos. Y lo otro es que estos niños siempre requieren tratamiento sistémico, o sea, esto es muy importante. Así no tengan compromiso en sistema nervioso central, porque eso es lo que nosotros vemos cuando nos llegan a reuma, vimos que estuvieron mucho tiempo solamente con tratamiento tópico. El tratamiento tópico puede ser importante, pero en este caso que estamos hablando de un paciente que está en crecimiento, una enfermedad que plantea muchas dificultades desde el punto de vista de seguimiento, porque en estos momentos, al menos el compromiso cutáneo, no tenemos una herramienta que con el 100% de probabilidades nos diga si la enfermedad está activa o no. Entonces, dadas esas dificultades, porque acá en Colombia no tenemos gamografía, pues de tejidos blandos, pues como para poder ver. De resto no hay otros, o sea, aquí no tenemos cómo hacerlo, sino que es casi al ojito, tomando fotos, tomando medidas. Entonces, estos niños siempre necesitan tratamiento sistémico.
O sea, esos niños van a requerir tratamiento sistémico, entonces lo que les pedimos es que si ustedes ven que hay una alta probabilidad de que tenga una esclerodermia en golpe de sable o que tenga alguna de las otras formas de morfea, preparemos al paciente para recibir tratamiento sistémico. Entonces ordenemos unas pruebas hepáticas, revisemos el carnet de vacunación, o sea, esas pequeñas intervenciones que cuando el paciente ya lo mandemos a reuma tenga todo listo y podamos empezar el tratamiento de manera oportuna. Entonces, ese es el otro mensaje. Y lo de la evaluación por oftalmología. También es una cosa muy, muy importante. Y también varios de estos pacientes pueden tener hipotiroidismo. Entonces, es importante que a estos pacientes también se les haga determinación de pruebas tiroideas. Muy bonito el caso, muy bien explicado. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún otro comentario o alguna duda? Bueno, les agradecemos a todos por acompañarnos la mañana de hoy.